No, que comenzó. Claro que, como Él era en el principio y nada fue hecho sin Él, Él es el principio de todas las cosas y el primogénito de toda creación, porque cuando lo primero que fue creado apareció, Él ya estaba ahí. Pero Él no fue creado. O si no, no se le podía decir Dios. Pero en el principio era el verbo era con Dios, el Hijo con el Padre, y el verbo era Dios. Después volveremos de nuevo a masticar un poquito más ese pasaje, pero mientras tanto, continuemos allí en el de Juan y en otros semejantes que tenemos que traer a tona junto con él. Yo tuve contigo aquella gloria. Glorifícame tú con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Una persona meramente humana no podría hablar con verdad esa frase si no fuera una persona divina con el Padre. Entonces, si tú no confiesas que en la eternidad con el Padre compartía el Hijo la gloria, estás negando al Hijo. Y el que niega al Hijo no tiene tampoco al Padre. O sea, es una cosa seria negar al Hijo. Más bien, lo que estamos diciendo desde ayer es que para conocer realmente a Dios, conocer cómo es Dios, necesitamos ver que Dios tiene un Hijo consigo desde la eternidad. Solo el hecho de que el Hijo ha estado con el Padre desde antes de la fundación del mundo, y también el Espíritu, que también es proclamado eterno. Pero por ahora vamos a detenernos en la relación del Padre y el Hijo. No podemos hablar todas las cosas al tiempo, pero aunque hablamos de unas, tenemos presente las otras que no estamos hablando. Por favor, acuérdese, hay otras cosas que nos están diciendo, pero que están siendo incluidas. Amén. Entonces, veamos un versículo interesante que está en el Antiguo Testamento, porque es necesario ver al Hijo en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de los Proverbios inicialmente, al capítulo 30. Vamos ahí a la profecía del capítulo 30. Esa parte, aunque fue incorporada por Salomón, no es de Salomón, sino de Agur, hijo de Jaque. Dice ahí en el verso 1, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. A estas tres personas, si es que los dos Itiel son diferentes, les profetizó este sabio. Y Salomón en sus proverbios, él también hizo conocer proverbios de otros sabios y no solo los suyos, y están incorporados en la colección de los proverbios, que son varias colecciones. Y dice aquí en el capítulo 30, voy a leer desde el verso 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? O sea, cuando se empieza a ver lo que Dios ha hecho, la misma creación, como lo dice muy claramente el apóstol Pablo, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. O sea, las cosas hechas nos conducen a una pregunta: ¿quién? ¿Quién lo hizo de esta manera? ¿Quién? Lo que existe nos conduce al quién lo hizo existir y a quién le dio su propósito. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Quién ató las aguas en un río? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién? Es la pregunta.
Y la última de ese verso 4 dice, ¿cuál es su nombre? Tiene que tener un nombre. Y uno pensaría, bueno, ya suficiente, pongámosle aquí ya el punto final a este versículo, pero el Espíritu Santo, porque esta es una profecía, no dejó quieto a Agur y no preguntó solo por quién, sino que el Espíritu Santo le hizo añadir a la pregunta otra. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. O sea, aquí le está confesando que existe con Dios, el Hijo de Dios, con el Padre, el Hijo. Y está preguntando en el contexto de la creación, ¿quién juntó las aguas en su mano? ¿Quién esto? ¿Quién aquello? Pregunta por Dios y por el nombre de Dios. Pero el Espíritu Santo no se quedó callado y no estamos leyendo el Nuevo, sino el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el nombre de su Hijo? El nombre de su Hijo. Si fue Agur incluido por Salomón en la colección de los proverbios, ciertamente entonces que probablemente Agur había ya conocido el Salmo 2, donde Dios habla de su Hijo, y honrad al Hijo para que no se enoje. Y por eso el Hijo, el Señor Jesús, como lo registra Juan, dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces, ya vamos a llamarle así a este mensaje. Dios tiene un Hijo desde la eternidad. Dios tiene un Hijo por medio del cual, en el cual y para el cual creó todas las cosas. Debemos ver esto con mucha claridad. Todo el resto del orden del universo, toda armonía, toda lealtad, toda delicadeza, toda convergencia, confluencia, toda salud, amor, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, todo negocio justo depende de la relación intratrinitaria. De la Trinidad depende todo. El asunto de la Trinidad, como veíamos ayer, no es un asunto solamente teológico, hermano. Es lo más práctico. Tú necesitas conocer a Dios por revelación, conocer a Dios en Trinidad, para saber qué es ser un buen padre, qué es ser un buen esposo, para saber la relación entre los hermanos, la lealtad que nos debemos unos a otros, la delicadeza que nos debemos unos a otros. Muchas de estas cosas no serían conocidas si no hubiera sido revelada la Trinidad del único Dios. Recordemos esa frase de la oración sacerdotal del Señor Jesús en Juan 17, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ese es el modelo. Como tú en mí, yo en ti. Eso es lo que el Espíritu Santo nos revela, ese cómo. Cómo el Hijo es en el Padre y el Padre es en el Hijo. Cómo es la relación íntima entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu que proviene del Padre y del Hijo. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que ellos, la iglesia, sean uno. Note, uno en nosotros. Nosotros. Uno en nosotros. Qué cosa tremenda. Que nosotros digamos Dios es uno y nosotros somos muchos. Pero el Señor dice al revés.
nosotros, Padre, tú y mí, yo y